Hola amigos, para los que no me conocéis, soy un holandés afincado en Madrid desde hace muchos años. Me gusta la comida popular de todo el mundo y hoy vamos a hacer un plato de pasta. Son macarrones con calabaza. El principal ingrediente, la calabaza, está ahora mismo de temporada, entonces hay que aprovecharse bien de su calidad, abundancia y buen precio. En vez de utilizar los macarrones de toda la vida, vamos a utilizar los tubulares estrillados o con rayas para que se pegue mejor la salsa. Son muy fáciles de encontrar en los supermercados en España. Es un plato que les encanta a los niños y además damos otra salida a la clásica crema de calabaza. Y resulta que es encima un plato vegetariano. Primero vamos a rallar el queso, que por precio prefiero usar grana padano, menos caro que el parmesano. Usamos los agujeros grandes del rallador y lo guardamos para después. Seguidamente vamos a cortar las cebollas por la mitad, por la raíz. Las pelamos y las cortamos en rodajas de unos 5 milímetros. Ni muy gordo ni muy fino, entre juliana y jardinera. Como son 3 cebollas, es un buen momento para soltar alguna lágrima, ya sean de verdad o de mentira. Nadie lo sabrá. Pero si no quieres llorar, pues se lo pides al primer pringao que entra en la cocina y te pregunta si te puede ayudar. También cortamos la calabaza. A este se le ha quedado cara triste, con lágrima. No sé si será por las cebollas o por lo que le vamos a hacer a continuación. Llevo muchos años haciendo esta receta y he aprendido que como mejor sale la salsa es cortarla en lonchas como monedas de unos 2 a 3 milímetros, a la paisana. Igualmente queremos que queden algunos trozos grandes de calabaza en la salsa. Así que puede ser un tanto vasto cortando. Es una pasada pelar y cortar media calabaza a mano. Lo hago en este vídeo para vuestra diversión. Pero igualmente puedes comprar envasada, fresca, limpia, pelada y en grandes trozos. Mucho más fácil y rápido. Vamos a usar la sartén más grande que tengamos, pero también sirve la cacerola grande si no cabe. Yo voy a usar mi wok, que me da muchísimo juego. Desde que lo tengo es súper rápido, ligero, pero grande a la vez, cabe todo. Echamos aceite y lo calentamos. El wok se calienta muy deprisa y para enfriarlo un poco echo algo más de aceite frío. Seguidamente echamos la cebolla y la empezamos a rehogar a fuego medio. Por ahora sin sal. Cuando empieza a volverse transparente añadimos con mucho cuidado, sin esparcirlo bien, el bicarbonato. Esto ayuda a caramelizar. Lo vamos removiendo bien. Y enseguida vemos cómo va tomando color amarillo. Cuando está así, ya echamos un poco de sal. No mucho, que el queso que vamos a echar es también bastante salado. Este es el momento para añadir la calabaza. Lo mezclamos bien. Subimos el calor. Y cuando empieza a pochar, bajamos el fuego. Medio bajo. Y vamos removiendo de vez en cuando, sin tapar. Tardaremos unos 20 minutos. Lo dejamos despacio. Es el momento de poner la pasta a hervir. Añadimos sal al agua y nada de aceite. Este es el típico plato de pasta que tiene que ir al dente. La verdura está bien pochada. Se ha reducido un montón. La cebolla bien caramelizada. Si todo está más seco que veis aquí, se puede añadir un poco del agua de cocer la pasta. Añadimos la nuez moscada y la pimienta. Lo removemos un poco. No mezclar. Echamos la pasta de una. Añadimos la nata. Lo mezclamos con una cuchara de madera. Añadimos el queso rallado y seguimos mezclando, sin hacerlo puré. Queremos que sigan habiendo trozos de calabaza. La pasta va a seguir absorbiendo líquido. Al momento de servir los macarrones van a estar bien cubiertos de salsa y no quedará líquido. Este es el momento de servir. Es una pasta muy rica en calorías, pero tiene mayoritariamente verdura. No os va a resultar pesado. Os sorprenderá los sabores que se combinan de dulce y salado. Es una receta tradicional italiana y desde siempre son muy buenos mezclando pocos ingredientes para crear platos muy sabrosos. Este plato es realmente delicioso y muy gratificante. Lo llevo haciendo desde hace un montón de años. Os lo recomiendo muchísimo. Venga, me voy a comer un plato ahora mismo y si tenéis alguna pregunta o una sugerencia o queréis comentar algo, me lo dejéis escrito por abajo. Eet smakelijk y hasta el próximo vídeo.